Buenas tardes, mi nombre es Daniel Estirpe, soy residente de primer año del posgrado de cirugía oncológica de la Universidad de Carabobo, del Instituto de Oncología Dr. Miguel Pérez Carreño, posgrado de cirugía oncológica. Mi tutor el día de hoy, el doctor Ronald Castillo, vamos a hablar acerca de conceptos básicos en oncología. Ok, en cuanto a la historia, remontamos que el cáncer tiene un origen muy lejano. De hecho, se describen su origen desde los 7 papiros. Están las primeras escrituras de lesiones descritas por cáncer y la enfermedad como tal. Y ya es en el siglo XIX cuando posterior comienza en la medicina grecorromana a escribirse y practicarse las primeras medidas para tratamientos de la enfermedad. No es sino después de 1600 años antes de Cristo y 2500 años antes de Cristo aproximadamente cuando se remonta al inicio del cáncer. Tenemos a este señor llamado Hipócrates y Galenos que aproximadamente 400 años antes de Cristo describieron o atribuyen el nombre de cáncer como cárquinos o carcinoma y identificaron estas neoplasias con advertencias contra el tratamiento de las formas más severas o más graves de la enfermedad. Dieron el concepto como tal o el origen a la apariencia de un desequilibrio entre los 4 humores corporales, bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Y no fue sino después en el Imperio Bizantino, después del Greco-Romano, pues describían los nódulos linfáticos del cáncer de mama y los trataban con extractos de semillas de amapola para tratar el dolor. Fue pues entonces en Italia, 50 años después de Cristo, los romanos descubrieron que algunos tumores podrían ser extirpados a través de cirugía, cauterización, pero pensaban que la medicina no funcionaba y observaron que algunos tumores volvían a crecer. 100 años después de Cristo, el médico griego Claudio Galeno extirpó algunos tumores quirúrgicamente, pero en general creía que era mejor no tratarlos debido al desarrollo tortuoso de esta enfermedad. En cuanto al siglo XVIII en Italia, Leonardo da Vinci hizo la disección de los primeros cadáveres con fines artísticos y científicos, contribuyendo así al conocimiento del cuerpo humano y dando aportes a lo que es la cirugía para el tratamiento del cáncer. En cuanto a la década de 1890, uno de los grandes emblemáticos fue el profesor William Stewart Halsted de la Universidad de Johns Hopkins, quien desarrolló la mastectomía radical para el cáncer de mama, extirpando así la mama, los músculos subyacentes y los ganglios linfáticos de la axila como principal tratamiento para el cáncer de mama. No es menos importante en cuanto al Instituto de Oncología Dr. Miguel Pérez Carreño en el siglo XX, data sus orígenes en los patios del Hospital para la Maternidad en San Antonio de Padua. Y no es por el señor Castellano y Montenegro quienes inauguran o forman la unidad de radioterapia. Posteriormente, es el 31 de enero de 1986 cuando data su ubicación actual. Ok, en cuanto a la oncología, la palabra oncos proviene del griego y significa tumor, y logos, estudio, quiere decir que es estudio del tumor. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es así de importante el concepto de neoplasia, nos hace referencia que es un tejido de nueva formación y es sinónimo de tumor. El tumor es un aumento del tamaño o es un bulto de tejido, son neoplasias y se van a dividir en benignas y malignas. Como tal, el cáncer es una palabra que proviene del latín y como es derivada del griego cárnicos, significa cangrejo, ya que tiene relación con su forma abigarrada y que donde se posa extiende sus raíces y se agarra firmemente, dando la apariencia de un cangrejo.
Ok, conversando acerca de los factores epidemiológicos, tenemos los factores de riesgo que van a ser factores modificables y no modificables. Dentro de los no modificables tenemos de importancia la edad. La edad mayor representa 2/3 de las enfermedades causadas por cáncer. Y está el factor genético. Dentro de las modificables tenemos el consumo de cigarrillo, la ingesta de alimentos, principalmente de frituras y ese tipo de dietas orientales. Tenemos el sedentarismo y en cuanto a la sensibilidad a la luz. Esos son factores de riesgo modificables. Se decía que desde su inicio el cáncer, las enfermedades cardiovasculares eran las principales causas de muerte. Sin embargo, se fue descubriendo que el cáncer fue aumentando progresivamente y superando esta patología. Es así a través de la revista GloboCan que nos reporta una mortalidad global de 9.743.832 muertes en el año 2022 producidas por cáncer. Estas van a ser divididas según el sitio donde se encuentran, bien sea por continentes. En Asia la mayor cantidad, posteriormente Europa, África, América Latina, Norteamérica y Oceanía. En cuanto a la mortalidad global por tipo de cáncer, tenemos que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte, seguido por el cáncer colorectal, el hígado, el de mama, el de estómago, el de páncreas y otros. En cuanto a los tipos de cánceres por hombre, vamos a tener principalmente los de pulmón, muertes por cáncer de hígado, colorectal, estómago, próstata, óseos y otros. Y a las mujeres le vamos a atribuir el cáncer de mama como la principal causa de muerte, pulmón, colorectal, cervix, estómago, hígado y otros. En Venezuela no existen datas específicas, pero sin embargo el boletín emitido en el 2023 por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela reporta unas tasas estandarizadas que estiman la mortalidad por algunas localizaciones estudiadas entre periodos de tiempo entre el 2017 y 2023. Se encuentran entonces algunos tipos de cánceres como es el de próstata, el de mama en mujeres, el de pulmón en hombres, pulmón en ambos géneros, cuello uterino, pulmón en mujeres, colon y recto en hombres, estómago en hombres, colon y recto en ambos géneros, colon recto en mujeres, colon en hombres, estómago en ambos géneros, colon en mujeres, páncreas en hombres, ovario, estómago, leucemias y cáncer de hígado en hombres. Entrando ahora en materia de morfología, hablamos que una célula es normal cuando preserva su estructura original o perteneciente a la estructura anatómica del que deriva. Hablamos así de hipertrofia cuando nos referimos a un aumento del tamaño de la célula. Hiperplasia, hablamos de un aumento del total o el número de células que conforman ciertos tejidos. Ya es atrofia cuando hay una disminución del tamaño de las células. Hablamos de metaplasia cuando hay cambios en la estructura de las células que estas pueden ser reversibles. Y displasia cuando hay un cambio definitivo de una célula por otra. En cuanto a los grados de diferenciación celular, vamos a tener que los tumores se estudian dependiendo del grado, perteneciendo así la clasificación según GX, que no es posible asignar un grado o grado indeterminado. G1 si es bien diferenciado o de bajo grado, el grado 2 que es moderadamente diferenciado o intermedio, y el grado 3 mal diferenciado y el grado 4 indiferenciado, ambos de alto grado. Entonces hablamos de una nomenclatura para clasificar el cáncer. Se dice que entonces las células cancerígenas
provienen de las células neoplásicas proliferantes propiamente dichas, que conforman el tumor, y el estroma de sostén, que son las células que conforman todo aquello que le da la estructura para que el cáncer pueda adherirse a los tejidos. Entonces vamos a clasificarlos en tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos vamos a encontrar algunos tumores como el fibroma, el mixoma, el lipoma, el condroma, el osteoma, el hemangioma, el infangioma, el meningioma, tumor clómico, leiomioma, rhabdomioma, papiloma, adenoma y teratoma. En cuanto a los tumores malignos o también denominados cáncer, vamos a encontrar dos grandes grupos. Los que son de origen mesenquimal, que vamos a encontrar el grupo de los sarcomas, y los que son de origen epitelial, que van a formarse dependiendo de los tres capas germinales de la etapa embrionaria, que van a ser endodermo, ectodermo y mesodermo, y estos van a recibir el nombre de carcinomas. También vamos a encontrar otros grupos de cánceres, como son los gliomas, que son relacionados a células del sistema nervioso central y de sostén, cáncer de sangre, como son los linfomas, las leucemias, y otros grupos de tumores que son independientes o aislados, que van a ser el melanoma, el hepatoma, el seminoma y el mesotelioma. En cuanto a la genética, se dice que los oncogenes son el origen genético de la formación de una célula maligna. Para ello debe haber una mutación del protooncogen, que es la célula encargada de disminuir la velocidad de división celular. Para ello se dan varios mecanismos, que son mecanismos reguladores o supresores del tumor, que van a ser la regulación de la transducción de la señal, la apoptosis celular, que nos va a indicar la muerte de la célula y no va a permitir que ésta se reproduzca aceleradamente, y la reparación del ADN. Son estructuras en cuanto al ARN mensajero que deben ejecutar sus acciones en un tiempo determinado para evitar que se codifiquen otras proteínas que formen la mutación y en sí un nuevo oncogen. Hay términos como el carcinógeno que van a hacer referencia a todas aquellas sustancias bioquímicas que generan un cambio en el genoma y puedan producir entonces un oncogen, y de allí derivarse la formación de una nueva neoplasia. Existen teorías para responder este tipo de generación de células, como es la teoría monoclonal, que se habla de que es a partir de una célula única se deriva el origen del tumor, es la suma de múltiples mutaciones del genotipo para llegar así a un fenotipo y una estructura celular. Hablan de la teoría de Cell-Pierce, que promueve así la mutación, iniciación, transformación maligna, y que todo eso ocurre en el stem cells, que es el origen celular. Hablan también de la agresividad y poder metastásico del tumor, y esta va a depender de la etapa de maduración celular en la que se produzca la mutación. Eso en cuanto a la genética. En cuanto al crecimiento tumoral, hay un mecanismo por el cual el tumor o las células tumorales crecen. Primero debemos conocer dos términos: la diferenciación y la anaplasia. La diferenciación quiere decir qué tanto se parece una célula maligna al tejido original, y en cuanto a la anaplasia, quiere decir que ya ha perdido la estructura totalmente de su origen. Entonces, así como el tumor va a diseminarse y crecer a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la pérdida de adherencia celular. Esto permite que se forme o que se haga una proteólisis a través de enzimas que erosionan la capa celular intercelular, y esto permite la movilidad
bien sea vía hemática o linfática, algunas neurales, y esto va a formar así la metástasis, que es el viaje de esta célula hasta el sitio donde se posa nuevamente una célula de origen y comienza a reproducirse y adherirse en ese tejido. Y por supuesto, no menos importante, la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos a partir de un vaso preexistente y es sencillamente el que le dará la nutrición al nuevo tumor. En cuanto al diagnóstico del cáncer, se basa básicamente en la biopsia. Sin una biopsia no podemos tener tumor para un estudio histológico. Y en esto vamos a ver el grado de diferenciación que ya hemos conversado y de invasión para un estudio molecular que determine marcadores biológicos y genéticos. Existen diversas formas de realizar una biopsia. Entre ellas tenemos las incisionales, que consisten en retirar quirúrgicamente un porcentaje de la lesión, sin retirar la lesión por completo. Las excisionales, que consisten en retirar la lesión con márgenes libres. La punción por aspiración por aguja fina, que consiste en tomar lesiones a través de aspiración con una aguja fina, posiblemente ecoguiada o no, y la biopsia por aspiración de aguja gruesa, que es un corte que se realiza a través de la punción con una aguja gruesa que se realiza en cortes de diferentes cilindros. Desde el punto de vista imagenológico, el cáncer también se puede recibir diferentes nomenclaturas. En cuanto a lesiones medibles, aquellas mayores a 10 milímetros en tomografía y lesiones no medibles menores a 10 milímetros en tomografía. Y también las lesiones target, que son aquellas lesiones presentes al inicio del estudio y que pueden repetirse. Máximo 2 lesiones por órganos, y estas reciben el nombre de targets. En cuanto a la estadificación del cáncer, se extiende en 3 niveles, que son el local, el regional y a distancia, pero a grosso modo existen 2 tipos de estadificación: la estadificación clínica y la estadificación anatomopatológica o quirúrgica. Y en términos generales, el sistema de estadiaje más empleado es el TNM, que mide tumor, nódulo o ganglio y metástasis, que valoran la enfermedad local, el tamaño del tumor regional, número de ganglios afectados y diseminación a distancia si hay presencia de metástasis. Acá vemos la estadificación según el TNM, aprobado por la AJNC. Nos habla de tumor primario cuando T0 no hay evidencia de él mismo. En TX, si no se puede determinar su extensión. En TIS, para referirse al carcinoma in situ. T1, T2, T3 o T4, dependiendo del tamaño, el crecimiento, invasión, diseminación. Y ganglios, NX, es imposible valorar los ganglios linfáticos, NS sin metástasis de ganglios linfáticos regionales, N1, N2, N3, afectación del crecimiento de los ganglios linfáticos regionales. M, hablamos de la metástasis e indica la ausencia o presencia de metástasis a distancia. MX, es imposible valorar la presencia de metástasis. M0 es una ausencia de metástasis distante y M1, presencia de metástasis a distancia. Ahora bien, el tratamiento. El tratamiento va a estar dado por 4 elementos fundamentales: la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, que esta comprende hormonoterapia, trasplantes de médula, terapias génicas, pero principalmente cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Se dice que es o va a estar dada por un grupo importante o un grupo multidisciplinario de
o que va a estar conformado por médicos de familia, cirujanos oncólogos, radioterapeutas, oncólogos médicos, dermatólogos, neumonólogos, ginecólogos, imagenólogos, gastroenterólogos, psiquiatras y terapia del dolor, principalmente. En cuanto a la cirugía, esta va a tener diversas finalidades. Una va a ser preventiva o profiláctica y es para evitar la formación de una lesión neoplásica en pacientes que son de alto riesgo y que tienen una indicación quirúrgica. En cuanto a la diagnóstica, son para aquellas lesiones que no podemos acceder sino a través de una cirugía para lograr obtener un diagnóstico. Para estadiaje, hablábamos del estadiaje anatomopatológico y quirúrgico y de la cirugía radical cuando realmente deseamos retirar un tumor y todas sus extensiones. Hablamos de citorreducción óptima cuando no dejamos lesión visible y subóptima cuando pues hay lesión visible aún después de terminada la cirugía. La cirugía reconstructiva, que es para reconstruir o darle forma a una lesión posterior o que haya dejado una deformación producto del cáncer, y la paliativa, que es para mejorar la calidad de vida de un paciente. Existen otros términos también como R0 o resección tumoral con márgenes negativos, presencia microscópica del tumor, si es R1, y R2, presencia macroscópica del tumor. Vamos a encontrar así tumores que son inoperables derivados de la situación clínica y diagnóstica del paciente, no permiten ser llevados a una mesa operatoria, y los tumores irresecables, que son aquellos que no se pueden resecar porque están adheridos a órganos vitales del cuerpo. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que una de las piedras angulares es la radioterapia. En esta vamos a encontrar la braquiterapia, que va a ser una radioterapia dirigida, bien sea intracavitaria o intersticial, con la colocación de radiaciones internas a la lesión del tumor. Y vamos a encontrar entonces la teleterapia, que son radioterapias dirigidas pero a distancia o digamos que fuera de la superficie del tumor o la lesión y del cuerpo. Entonces encontramos así términos como la radioterapia neoadyuvante, cuando es el primer tratamiento para el cáncer, radioterapia radical, cuando es definitiva y para erradicar el tumor, radioterapia adyuvante posterior a otro tratamiento como es la cirugía, radioterapia concurrente cuando se asocia a quimioterapias y radioterapia intraoperatoria que ya es en acto quirúrgico. Asimismo, la radioterapia tiene cuatro objetivos, que es desobstructiva, descompresiva, analgésica y hemostática. En cuanto a la quimioterapia, vamos a encontrar diferentes tipos de quimioterapia. La quimioterapia de inducción es utilizada para inducir la remisión o eliminación del tumor. Quimioterapia neoadyuvante es el primer tratamiento que recibe el paciente con cáncer, y la quimioterapia adyuvante posterior a otro método curativo como lo es la cirugía. Tenemos diversas quimioterapias preoperatorias cuando es antes de la cirugía, quimioterapia de rescate. La quimioterapia de rescate se utiliza en pacientes en los que no puede ser utilizada la cirugía y tienen recaída, pero se intenta a título curativo. La quimioterapia concurrente, asociada principalmente a radioterapia, la quimioterapia de consolidación, tenemos la terapia secuencial y la quimioterapia paliativa. Hablamos de dosis intensa cuando la dosis es
elevada, pero no se interrumpen los intervalos de dosificación. Y hablamos de dosis densa cuando la dosis se mantiene, pero los intervalos se acortan. Hablamos de una dosis mínima, que es la mínima dosis necesaria para que el tumor pueda responder al tratamiento, y dosis máxima tolerada, que es aquella que realmente no, la dosis máxima en la que el paciente no nos va a hacer una reacción. Y el nadir, que es uno de los elementos principales que hace la radioterapia, que es disminuir los glóbulos rojos, inclusive la línea hemática. Haciendo referencia al tratamiento, conversábamos de la inmunoterapia, que es un conjunto de estrategias de tratamientos para estimular o reponer el sistema inmunitario frente al cáncer y en este generar una respuesta inmunológica. La hormonoterapia está dirigida a anular la función de determinadas hormonas con el objetivo de no darle de sustrato a una lesión tumoral para que ésta pueda seguir avanzando. Hay una manera de medir la respuesta al tratamiento y es a través de la OMS y el RECIST. En cuanto a las respuestas completas, no existe lesiones y continúa igual por 4 semanas. El RECIST, que es la respuesta a estímulos, desaparece todas las lesiones y se mantienen así por 4 meses. La respuesta parcial es la disminución del 50% o más de las lesiones y se mantienen así por 4 semanas. La reducción de un 30% es la suma de los diámetros mayores y se mantienen en 4 semanas. Hablamos de la estabilización de la enfermedad, donde no hay un incremento ni disminuye, y la progresión de la enfermedad cuando ésta incrementa 25% o 20% en la suma de los diámetros mayores según RECIST. Hay 3 términos importantes, que es la recaída, que es la reaparición del tumor 6 meses posterior a haber presentado curación de la misma. Recidiva, cuando realmente hay una buena respuesta al tratamiento, sin embargo no se logra identificar una curación total, pero el tumor vuelve a reaparecer. Y la persistencia es cuando, posterior al tratamiento, la lesión continúa. Hay diferentes términos que son importantes acotar, como la sobrevida, que es el tiempo de vida que tiene un paciente a partir del diagnóstico de cáncer, no solo de su tratamiento, sino del diagnóstico. El intervalo libre de enfermedad, que va a ser después de que se dictamina libre de enfermedad, el tiempo que ésta transcurre. El intervalo libre de progresión, el momento en que la enfermedad no avanza. La sobrevida global habla de porcentaje de mortalidad. La sensibilidad es la posibilidad que tiene un paciente de presentar o de que tenga una enfermedad. Y la especificidad, la posibilidad de que un paciente sano se encuentre sano. En cuanto a los factores de riesgo, son todos aquellos elementos inherentes a la enfermedad que van a desencadenar la aparición de la misma. Y el factor predictivo, bien sea para determinar si hay una mejoría o avance. El factor pronóstico nos hace referencia a algunos elementos que van a suponer si mejoran la situación. En cuanto al estadio clínico, tenemos falsos negativos y falsos positivos, riesgo relativo y el riesgo absoluto. Tenemos también otros términos como son drogas irritantes, aquellas que nos van a causar principalmente flebitis, las drogas vesicantes, que son aquellas que fuera del tejido endovascular, es decir, en el tejido adiposo, va a formar lesiones importantes. Términos como el screening, importantes para determinar patologías en un estadio inicial. La teratogénesis, que va relacionada a la formación de tumores desde la etapa embrionaria.
Urgencia y emergencia, ya categorizada en otros ámbitos de la medicina, y pues calidad de vida. Pronóstico va a depender de la localización del tumor primario, el tipo histológico con su grado de diferenciación celular, sus características biológicas y citogénicas, la extensión de la enfermedad, la edad del paciente, el estadio funcional o la reserva fisiológica del paciente para soportar la enfermedad y, bueno, pues prevención del cáncer. Algunas recomendaciones son dejar de fumar, dieta saludable, ejercicio físico, evitar la exposición al sol, prácticas sexuales seguras, evitar exposición a agentes cancerígenos. Y pues podemos concluir que el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2022 se atribuye a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones. Los tipos de cánceres más comunes son el de pulmón, colorectal, hígado, mama y estómago a nivel mundial. La corrección de factores de riesgo modificable es imperativo para disminuir la aparición del mismo. Es una enfermedad heterogénea cuyo tratamiento depende del estadio, característica del paciente y del tumor. Y la cirugía sigue siendo el pilar fundamental en el tratamiento y mayor sobrevivencia del paciente. Muchas gracias. Muy bien, Daniel. Vamos a